Hola, reciban un saludo cordial por este medio. Hoy me toca compartir con ustedes la clase número 46 que se titula Trabajando con fidelidad para el reino, que está a cargo de la Escuela Dominical y Discipulado de la Iglesia del Nazareno. Nuestra lectura de estudio para esta lección, hermanos, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Nuestro texto se encuentra en Mateo 25, versículo 21. Y la palabra del Señor dice así: Su Señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Hermanos, el propósito también de la lección es que comprendamos que Dios nos da la oportunidad para trabajar para su reino y que debemos cumplirlo fielmente. La palabra fidelidad, hermanos, es una característica de quien es leal, ¿verdad? Que se puede confiar y creer y que es responsable, ¿verdad? Esa es la definición de fidelidad, ¿verdad? Si recordamos, estamos viendo nuestra unidad, se llama el rey y su reino. Quiero hacer esta introducción para recordar todo lo que el Señor hizo y a qué reino pertenecemos, ¿verdad? El Señor Jesús, hermanos, en la primera lección vimos que inauguró el reino, ¿verdad? Hubo dos eventos que con eso se inauguraron el reino. El bautizo del Señor Jesús, que lo bautizó Juan el Bautista. Recordemos también, ¿verdad? En Mateo 3, 16 y 17 dice que al estar el Señor Jesús bautizando, se escuchó una voz del cielo que le dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí, hermanos, vemos que Él es el Hijo de Dios. Y con este versículo, hermanos, sabemos que Dios es trino. Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El segundo evento de la inauguración del reino fue cuando Él predicó en la ciudad de Capernaum, ciudad marítima. Ahí el Señor Jesús empezó con su ministerio, hermanos, y vino a causar ahí, hubo conflictos, hubo enfrentamientos, porque lo que en ese tiempo prevalecía era la ley de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Y lo que el Señor Jesús, hermanos, predicaba era de ama a tu prójimo como a ti mismo, dale de comer al enemigo, o sea, totalmente diferente lo que estaba la ley. La gente, hermanos, ponía mucha atención porque al igual, hermanos, que esos tiempos, imagino que nosotros también estamos ansiosos de tener que no haya tanta violencia, tanta inseguridad. Bueno, entonces el Señor Jesús vino a predicar esto y fue como una revolución, como les digo, una bomba, ¿verdad? Y ahí vemos que tuvo conflictos, hubo enfrentamientos, los ancianos y los principales sacerdotes lo cuestionaban porque él empezó a predicar, él empezó a hacer milagros, a dar vista a los ciegos, a los cojos que caminaran. Y ellos decían: ¿en nombre de quién hace todo esto? ¿Verdad? Ellos querían, hermanos, que el Señor Jesús dijera: soy el Hijo de Dios, pero no era el momento. Pero el Señor Jesús, con sus contestaciones sabias y llenas de amor, ¿verdad? También eso demostró. Vemos también que Él predicó a mucha gente, 3,000 o 5,000 gente que lo buscaba. Ya lo tenían en categoría de profeta. Y un profeta era un líder religioso, ¿verdad? Y eso les inquietaba a los sacerdotes y a los ancianos, ¿verdad? Lo que hacía, como cuando llegó al templo, la purificación del templo, que llegó y vio a la gente que estaba vendiendo y les dijo:
porque han hecho la casa de Dios cueva de ladrones. ¿Sí? Vemos que él siguió predicando. Y lo que me llama la atención, hermanos, que mucha gente, antes no había ni internet, ni celular, ni medios de comunicación. Solamente el medio de comunicación era verbal, ¿verdad? Me imagino cuando Jesús iba a llegar a una parte, se comunicaban, va a venir el que nació en Nazaret, el que hace milagros. ¿Y cómo se propagaba? Hermanos, eso también lo tenemos que aprender para el trabajo del Señor, ¿verdad? Y ahorita nosotros tenemos más herramientas, hermanos, este medio, por celulares, mandarles un mensajito, ¿verdad? Entonces, eso que ellos propagaron también de que el Señor Jesús, ¿verdad? Hacía milagros, ¿verdad? Ellos compartieron, ¿verdad? Que para que conocieran al Señor Jesús, nosotros también, hermanos, tenemos que hacerlo en la actualidad. Vemos también que, pues, Él vino a cumplir su misión, que fue morir en la cruz, sin merecerlo por nosotros, ¿verdad? Y que sufrió latigazos, sus manos que las clavaron, que ese lugar, hermanos, era para nosotros, ¿verdad? Él murió por nosotros para darnos vida, para darnos esperanza. Él resucitó, gloria a Dios, al tercer día y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y mandó aún más. Nuestro Padre Dios es como un buen Padre precavido. Mandó al Espíritu Santo y está con nosotros para fortalecernos. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Pueden decir, bueno, hermana, son lecciones pasadas. Pero si recordamos lo que el Señor hizo por nosotros y está haciendo por nosotros en nuestra vida, no nos queda más de ser fieles, como dice el título de nuestra lección. Y siguiendo con la lección, hermanos, vemos que tenemos que trabajar fielmente. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos dejó esta misión, este trabajo. Si somos sus hijos, si somos sus discípulos, hermanos, tenemos que compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad? Quizás no podemos ir a ciudades o países lejanos como África, como Asia, pero sí podemos ir con aquel amigo que necesita unas palabras de amor, aquel amigo, aquel primo, inclusive familiar, que necesita escuchar la palabra de Dios, que está pasando una dificultad. Todo esto lo quise decir de introducción, hermanos, porque cuando recordamos, a veces los seres humanos somos muy propensos a olvidar las cosas, ¿verdad? Pero esto que el Señor hizo, que vino, que su ministerio terrenal, que anduvo caminando, que estuvo predicando, Él también como humano se cansaba, pero lo hacía por amor. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo por amor. Bueno, nuestra lectura de la lección que dice trabajando con fidelidad para el reino. Ya sabemos cómo hemos de trabajar, con fidelidad, leales al Señor, ¿verdad? Al reino, ¿cuál reino? El reino que inauguró el Señor Jesús terrenal, ¿verdad? Y que nos dejó una misión o un mandato de predicar, de hablar de su palabra. Esta parábola es de los talentos. Y el Señor Jesús, Él hablaba, su técnica para enseñar, hermanos, era con parábolas. ¿Sí? La parábola, hermanos, significa, es una enseñanza terrenal con significado celestial. Voy a leer Mateo 25, del 14 al 30. La palabra de Dios dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido
2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trabajó otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocí que eres un hombre duro, que sigues donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí 1 talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes, ¿verdad? En la parábola de los talentos vemos que se está hablando de talentos, pero en moneda, ¿verdad? Aquí nos relata de un hombre, ¿verdad?, que tenía siervos y se iba a ir lejos. Y él a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Vemos que en el versículo 15 dice que dio conforme a su capacidad. ¿Sí? A cada uno le dio conforme a su capacidad. Vemos que le dieron 5 talentos. Pasado el tiempo, hermanos, llega otra vez el hombre a rendir cuentas, ¿verdad? Porque les dejó dinero. Nuestra lección dice que un talento actual, o sea, poniendo la moneda ahorita actual, $560 equivalen como 11,200 pesos. O sea, un talento, ¿sí? A él le dejó 5, como 56,000 pesos. Se lo dejó. Este hombre, el de 5 talentos, viene y le dice, 5 me dejaste, 5 te doy, ¿verdad? Entonces él le dice, muy bien, buen siervo fiel, ¿verdad? Él fue buen administrador y honrado. Como dijimos, con fidelidad es lealtad, porque él pudo, pues se fue el hombre mucho tiempo y se pudo haber robado el dinero o irse a otra parte, pero él respondió, dijo, aquí 5 me diste, 5 te doy. Se le dio 10 talentos. Al de 2 talentos también le llamó cuentas, ¿verdad? Y le dice, bueno, aquí me dejaste 2 talentos, yo te doy otros 2 talentos. Y lo mismo le dijo, buen siervo y fiel, ¿verdad? Al que le dio 1, le habló, y el que le dio 1 talento, le dijo, bueno, es que como vi que tú eres un hombre duro, fui y mejor lo enterré para que nadie lo robara. Ahí él también trabajó, hermanos, pero negativamente, porque el ir a cavar en la tierra es trabajo, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, que fueron buenos administradores. Ahí vemos que no importa si le dio unos 5 o 2, la cuestión es trabajar los talentos que se le haya asignado. Y en el reino de Dios, hermanos, un siervo fiel es aquel que cumple con su trabajo, con su responsabilidad y es fiel. Un siervo inútil es aquel que no aprovecha lo que Dios le da. El trabajo, hermanos, es dado por Dios. En Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre
¿verdad? Vimos que esta es una historia terrenal, pero con significado espiritual, ¿verdad? Dios mismo es el que reparte los dones a las personas, porque es el rey y dueño de la obra. Número de talentos que recibimos no nos hace más importantes en el reino de Dios. Lo que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho, debemos invertirlo, ¿verdad? Y ponerlo a trabajar en la obra de Dios. Vemos que a los dos siervos que produjeron, el de 5, 10 talentos, el de 2, lo doble, ¿verdad? Le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, ¿verdad? Y el que solamente se le dio uno le dijo, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Siervo inútil, echadlo afuera, ¿verdad? El trabajo en el reino implica responsabilidad personal. Hermanos, cualquier trabajo o cargo que nos den para la obra del Señor en la iglesia, debemos hacer con responsabilidad, teniendo siempre en mente para quién estamos trabajando, no para los líderes. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios porque es para su obra, hermanos. Vemos que el que solamente un talento fue, le dijo, eres siervo, es negligente. Y negligente es una persona indiferente, que es descuidada y no precavida, ¿verdad? Que es una persona ociosa, que no pone esfuerzo en el trabajo que le dan. Y algo también muy fuerte, inútil, le dijo, que no produce. Es una persona que no produce, que no aprovecha, que es un siervo inservible. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Le dijo al que fue ocioso y fue a lo mejor temeroso, ¿verdad? Y fue y escondió eso, pero le dijo negligente.